Agua para la Vida Nicaragua y Ongawa, con el financiamiento de COSUDE, unieron fuerzas para contribuir a la resiliencia de la población para la prevención y mitigación del contagio por la COVID-19 en áreas urbanas y rurales de los municipios de Río Blanco y Jinotega, en Nicaragua. En el periodo de agosto a diciembre de 2020, se logró tener incidencia en 32 escuelas, 19 centros de salud y 23 comités de agua potable y saneamiento. En las diferentes acciones del proyecto, se consideró la equidad de género como un elemento transversal, promoviendo la participación igualitaria de hombres y mujeres, así como de niños y niñas, haciendo énfasis en el hecho que las tareas de prevención contra la COVID-19 es tarea de todos y todas. Para lograr el impacto deseado, una de las metas esenciales del proyecto fue asegurar un acceso a agua segura y a las infraestructuras necesarias para la puesta en práctica de las medidas de higiene contra la COVID-19 en las escuelas y centros de salud priorizados. Agradecemos de manera especial el apoyo que hemos recibido. A través de ella sabemos que hemos obtenido beneficios en los cuales nos van a ayudar a mejorar la calidad educativa, la higiene en nuestro centro y a la vez a mantener la parte saludable del estudiante. Como primer resultado, se garantizó un acceso continuo a un volumen mínimo de agua segura en las escuelas y centros de salud. Esta escuela pues antes carecía prácticamente de todo en cuanto a agua y saneamiento hablando. Están reparando los inodoros, están reparando el agua, las llaves, los pantry, para que todo quede lo más limpio posible y que tengamos las condiciones para poder prestar un mejor servicio para el buen lavado de manos. Al restablecer el acceso continuo a agua, también se logró mejorar el acceso a saneamiento en algunas escuelas. Nosotros no teníamos el sistema de agua en los baños, donde sabemos que es la parte fundamental para que los niños hagan uso totalmente de los inodoros. El proyecto aseguró como segundo resultado que las escuelas y centros de salud tuvieran las infraestructuras necesarias para impulsar la práctica del lavado de manos. Se implementó un modelo novedoso de lavamanos portátiles, accionados con el pie y promoviendo el distanciamiento social, evitando así al máximo cualquier contaminación. En sedes de sector donde no había un lavamanos, se implementó la construcción de uno. Y donde estaba malo, se reparó el que ya estaba. Antes que no teníamos el lavamanos, no sé, nos sentíamos mal, pero ahora que ya la gente se está educando con el lavamanos, incluso hay gente que sin decirle lávese las manos ya lo hace. Entonces creo que eso es un gran beneficio para nosotros, para la población. También hay una gran ventaja en el modelo con respecto a los lavamanos, ya que su peso, que es bastante liviano, y su manipulación es sencilla, en los cuales podemos incidir de manera positiva debido a que trasladamos el lavamanos para que la gente antes de entrar a cualquier actividad pueda lavarse sus manos. El tercer resultado del proyecto fue la capacitación de 20 comités de agua potable y saneamiento en el monitoreo de calidad de agua de sus sistemas. Además, se instalaron 19 clorinadores en los sistemas existentes, con el fin de garantizar un agua de calidad a toda la población beneficiaria. Antes no teníamos ese clorador y ahora con esto pues ya va a mejorar. Conforme a las capacitaciones que nos dieron, pues nosotros pudimos identificar el tipo de consumo que nosotros estábamos adquiriendo. Nosotros estábamos tomando un agua directamente contaminada, pero gracias a ustedes como organismo, pues podemos decir, tenemos buena agua de calidad. Algo importante que aprendimos en la capacitación que nos dieron, revisar la cantidad de cloro en la parte inicial, en la parte media y en la parte final del agua, para así saber que cómo está el manejo del agua y saber que si es un agua segura para tomar o es un agua que le hace falta todavía. La segunda meta clave del proyecto era mejorar el nivel de conocimiento para la adopción de prácticas de prevención y mitigación del contagio por la COVID-19 en las escuelas y los centros de salud. Para esto, se fortalecieron las capacidades locales de la comunidad educativa, usuarios y usuarias de los servicios de salud y de la población en general,
a través de la información, capacitación y sensibilización sobre la importancia de las prácticas y las medidas de prevención ante la COVID-19. Nos viene en verdad a ayudar o a reforzar los conocimientos que nosotros tenemos, ¿verdad?, en cuanto es el COVID-19. En la primera capacitación elaboramos lo que es un plan de acción que se va a ejecutar en la escuela. En la segunda capacitación enseñaron cuáles son las medidas que debemos de tomar para prevenir del COVID-19. El COVID-19 está tan peligroso, hay que usar mascarillas, lavarse las manos y también hay que tener 2 metros de distancia para que no nos enfermemos. Porque esto es una campaña, una lucha de todos, no solo del docente con el estudiante, sino del padre de familia, para que eso se transmite hacia la comunidad, en el hogar, y también ellos también tomen esas medidas necesarias. En las escuelas se fortalecieron 29 comités de saneamiento infantil que tienen la función de apoyar a los docentes en la implementación de las actividades contempladas en el protocolo de prevención de la COVID-19. Somos un grupo de niños organizados para ayudar a otros niños que tomen las medidas de precaución por la enfermedad del COVID-19. Primero hacemos un plan de trabajo. El primer plan que hicimos, recibimos a Jaboncín, después recogimos la basura en su lugar, después limpiamos los lavamanos y después hicimos una obra de títeres sobre el COVID-19. Lavarse las manos 20 segundos. Primero hay que agarrar el jaboncito, después hay que hacerse así, lavarse así. Después así, abro la llave y así me voy refregando con el agua. Y cuando ya me termine de quitar toda la bacteria, cierro la llave. Dentro de las personas claves capacitadas para impulsar el cambio de hábitos, se fortaleció el conocimiento de 90 brigadistas de salud que llevaron a cabo la campaña de sensibilización comunitaria. Tenemos la condición de que los brigadistas quedan capacitados, los cuales se deben de seguir capacitando de manera continua para no olvidar los conocimientos adquiridos. Las acciones para mí son buenas porque vienen a ayudar a toda la comunidad para tener mejor prevención con el COVID. Y me gusta así porque tengo bastantes conocimientos para mi comunidad. Sabemos qué significa el lavado de manos, qué significa enseñarle al niño, qué significa enseñarle al amigo. Como incentivo y medida complementaria para impulsar la práctica de medidas de prevención contra la COVID-19, el proyecto contempló también la dotación de materiales de higiene y kits de protección personal, principalmente a la comunidad educativa y personal de salud. Nos entregaron un paquete de mascarillas y alcohol gel a los maestros y a todos los estudiantes de la escuela, los de primaria y secundaria. Porque nosotros importamos mucho y para nosotros es algo fantástico que nos anden entregando esto, porque sabemos que ellos lo hacen para que nosotros no nos enfermemos. Nos dieron mascarillas, guantes, nos dieron el alcohol gel y nos dieron medios para facilitarle también a los usuarios de la unidad de salud cómo lavarnos las manos y enseñarle y ponerle los medios a ellos. Esto nos está ayudando bastante a nosotros porque nos está protegiendo a nosotros, a nuestros pacientes y a nuestras familias. El proyecto creó al personaje de Super Jaboncín, un héroe en forma de jabón con superpoderes para luchar contra la COVID-19, que ayudó a reforzar los procesos de sensibilización comunitaria. Una manera muy creativa, muy dinámica y muy motivadora, porque recordemos que los niños hay que involucrarlos como parte del juego para ir haciéndole conciencia. Ahora que el proyecto se finalizó, las personas beneficiarias son más conscientes y se organizan para la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Bueno, una de las maneras de lograr la sostenibilidad, como esto ya tiene que ver con un aspecto administrativo, pensamos que a la comunidad hay que prepararla, hay que hacerles saber que aunque estemos en gratuidad, hay que aportar ese granito de arena, como cuando se daña un grifo. Yo creo que esto es entendible en el marco de la buena comunicación, en el marco de la unidad,
en el marco de la responsabilidad para saber asumir algunos compromisos. Y nosotros como CAT estamos pensando dejar ese presupuesto para cuando ya se nos termine el consumo que ustedes nos dieron, pues nosotros echar a andar y poner en práctica todas las estrategias, las técnicas que ustedes nos han capacitado. Nos encontramos totalmente agradecidos por el proyecto. Esto disminuyó y ayudó a evitar el contagio y la propagación del coronavirus en nuestro municipio. Debido a que un caso o una muerte por coronavirus no solamente afectaba a la familia o a la persona que fallecía, afectaba a toda la comunidad. Entonces, esos elementos de la educación, el uso de material de protección, el distanciamiento personal y el lavado de manos fueron claves. Ellos nos han apoyado en todo lo que han podido. Muy agradecidos con Ongagua, con COSUDE y Agua para la Vida. Gracias por apoyarnos, gracias por estar pendientes de nosotros.